Hola de nuevo. Este es el segundo video sobre el Renacimiento y espero que hayan visto el primero. En esa ocasión, en el primer video vimos que el Renacimiento europeo fue una época de transformaciones muy profundas en la forma de pensar y de relacionarse las personas con su mundo. Vimos que hay muchas áreas donde estas transformaciones ocurrieron. En el pensamiento religioso, en el pensamiento filosófico, en las observaciones astronómicas, en los descubrimientos geográficos, como la incursión que hicieron los europeos en América o en África, en los nuevos descubrimientos técnicos, como la imprenta, e incluso el desarrollo de unas primitivas armas de fuego, como los cañones o los llamados arcabuces, que por cierto fueron, junto con los cañones, la ventaja definitiva que facilitó la invasión y saqueo infligido a los pueblos originarios americanos. También hablé de la influencia que tuvieron las antiguas culturas grecolatinas para muchos pensadores y artistas del Renacimiento. Bueno, pues hoy quiero comenzar comentando algo que no mencioné el otro día y luego estuve pensando que quizá era importante, dada nuestra circunstancia actual, y es que en Europa hubo una epidemia de peste negra en el siglo XIV, un siglo antes de empezar esto que hemos llamado el Renacimiento, que empieza en el siglo XV. Bueno, pues aquella epidemia fue verdaderamente grave. Se calcula que en aquel tiempo la epidemia tuvo un enorme número de víctimas. Algunos cálculos estiman que 1/3 de la población murió. Aproximadamente 25 millones de personas en Europa, más otros cerca de 50 millones en Asia y África. En fin, se habla de cerca de 100 millones de personas fallecidas y es un cálculo optimista, según dicen algunas fuentes. Probablemente fueron más. La epidemia que estamos viviendo hoy es muy grave, pero aquella fue 100 veces más grave, puesto que en aquel tiempo no había realmente un desarrollo científico de la medicina, y es seguro que la gente se sintió desvalida y desorientada. Y más que un asunto anecdótico, me pareció importante comentarlo para intentar una reflexión, porque eso puede afectar también el modo en que la población modificó su idea del mundo y de la vida. Recuerdan que dijimos que la Europa medieval era sumamente religiosa. Bueno, ¿cómo Dios, que era la guía de toda su concepción del mundo, podía actuar de ese modo cruel? ¿No sería quizá que el destino de los hombres no dependía en su totalidad de su Dios? ¿No sería que era tiempo de que las personas tomaran responsabilidad de sus propias acciones y consideraran más seriamente su libertad? A un gran pesimismo puede seguir un impulso creador. La angustia puede ser motor de un nuevo orden. Les muestro acá cómo la mirada inmediata del siglo XIV, todavía medieval, sirve de testimonio de estos acontecimientos. Y ya en pleno Renacimiento tardío, Peter Bruegel, por ejemplo, pinta el triunfo de la muerte, un eco de aquellas desgracias y calamidades como epidemias, pero también guerras y todo tipo de tragedias que aparecen como parte de ese devenir inevitable. Pero junto a esto viene también necesariamente una nueva valoración de la vida, y esa vitalidad nueva se refleja en la libertad de creación. Esperemos que así ocurra con nosotros también. ¿Cómo veremos el mundo después de todo esto que hemos estado viviendo? ¿Seguiremos siendo los mismos? ¿Cambiaremos en algo? Que esta invitación a la reflexión sirva para introducir lo que quiero abordar el día de hoy, que es, otra vez, el Renacimiento, pero desde otras dos perspectivas que están muy relacionadas entre sí y que de algún modo también se relacionan con lo que acabo de comentar. En realidad son tres. Primero, desde el punto de vista de la influencia grecolatina o grecorromana en el Renacimiento. En segundo lugar, pues quisiera incorporar la escultura a nuestra revisión, la hemos revisado casi desde el punto de vista exclusivo de la pintura, y también quisiera hablar una vez más del concepto de composición, esta vez en función del equilibrio en relación con la búsqueda de la belleza en el Renacimiento. Empecemos con la influencia que tuvieron los antiguos griegos sobre los artistas renacentistas. Pues resulta que los antiguos griegos tenían una idea de la belleza muy peculiar. El mundo se miraba como un caos que provoca angustia, porque realmente lo es, y el arte era una manera de responder al caos con el orden. El mundo es más comprensible
y por lo tanto más apacible si lo pensamos como obediente de un orden. El orden matemático es en ese sentido tranquilizador. No hay caos, sino un orden detrás de las cosas. Y la geometría es el reflejo de ese orden matemático en las cosas concretas. Al caos subyace un orden. ¿Será? No lo sé, pero así quisiéramos que fuera. Y así lo querían ellos también. Su idea de la belleza estaba relacionada con el orden matemático. A los griegos, ya lo dije antes en algún otro video, les interesaba encontrar cánones para la belleza. Un canon es un modelo ideal. Sus esculturas no van a ser idénticas a las personas reales, sino aún más bellas que las personas reales. Son, en este sentido, una idealización. Buscan las proporciones perfectas. Hoy sabemos que eso no existe y que estos cánones son solo ideas que en otras culturas y en otros tiempos pueden ser cuestionadas. Pero más allá de lo cuestionable que puede ser su canon como forma de belleza universal, los griegos tuvieron una idea interesante, y es buscar sus modelos entre los jóvenes atletas, a quienes de hecho se les dedicaban también esculturas. La belleza es la salud y la fuerza atlética. De manera que sus modelos serán jóvenes musculosos, saludables, y así representarán también a sus dioses, que son, por cierto, muy humanos. De ahí que el cuerpo humano sea tan importante para ellos, y por eso cuando los artistas del Renacimiento vuelven a ver a los griegos como un modelo, van a volver también a dar importancia y presencia al cuerpo humano. Veamos el ejemplo máximo de la escultura renacentista, que es el David de Miguel Ángel, para tener un ejemplo clarísimo de cómo está inspirado en los antiguos modelos de las esculturas griegas. Entonces tenemos como componentes de la belleza de los antiguos griegos y por lo tanto de los renacentistas, pues las proporciones matemáticas, la belleza del cuerpo saludable y por supuesto también vamos a tener el elemento del equilibrio. El equilibrio es cuando un objeto está en reposo y las fuerzas que pudieran moverlo están totalmente controladas o anuladas entre sí. El equilibrio se relaciona directamente con el efecto de la gravedad. Un objeto equilibrado no cae, uno en desequilibrio cae. Visualmente, un objeto es más equilibrado si su base es ancha y horizontal, por ejemplo, un triángulo. Pero un triángulo invertido tiene un equilibrio frágil, da un poco de angustia. Y un triángulo invertido e inclinado está cayendo. Una composición simétrica es totalmente equilibrada, pero rígida. Hago un paréntesis. Un objeto simétrico es cuando uno de sus lados es idéntico al otro, como en espejo. No confundan nunca simetría con geometría, que es una rama de las matemáticas dedicada a estudiar las propiedades de las figuras. Aquí nos hemos referido a las dos, pero no las confundan. Pues decía, la simetría es equilibrada pero rígida. Viene bien cuando queremos dar una sensación de poder absoluto e inamovible. Por ejemplo, los faraones egipcios eran representados en total simetría y total rigidez. También el Pantocrátor medieval, el dios padre creador cristiano, era rígido, simétrico, inamovible. Pero los griegos, y por tanto los renacentistas al copiarles, les interesa otro tipo de equilibrio, porque la rigidez no es tan bella. Consideraban que hace falta un poco más de gracia. De ahí que en la representación de la figura humana hubiera cierto movimiento intentando romper con la simetría. Fíjense en esta escultura llamada el Doríforo, de un escultor que se llamaba Policleto. El peso se recarga en una pierna y la otra queda liberada, aumentando la sensación de naturalidad. La cabeza voltea ligeramente como si estuviera a punto de dar un paso hacia adelante. A esa posición se le llama contraposto. Esa es una de las cosas que hicieron los escultores griegos para que la figura no fuera tan rígida como las esculturas más arcaicas. Y es algo que hicieron también los escultores renacentistas. Veamos estas esculturas de Donatello, el escultor renacentista, o de Miguel Ángel. En ellas se repite el contraposto. Y es que el movimiento
tiene su belleza y el equilibrio también. Por eso lo que buscamos es un movimiento, pero no cualquier movimiento convulsivo, sino un movimiento armónico. Veamos algunos ejemplos más. El discóbolo es una escultura griega muy conocida, de un escultor que se llamaba Mirón. Qué buen nombre para un artista de las imágenes. Si se fijan bien, el movimiento del personaje se va acentuando por la forma general que tiene. Su cuerpo se arquea hacia adelante, sus brazos se inscriben en la figura como de un arco, sus brazos, su cabeza y sus piernas van generando huecos y así se alterna el espacio lleno y el espacio vacío. Esto crea la sensación de ritmo. Un lleno, un vacío, un lleno, un vacío. Parece que esto que digo sería solo una coincidencia por la misma forma que tiene naturalmente el cuerpo. Pero si trazamos algunas líneas, veremos que no es obra del azar, sino que es algo muy planeado por el artista. Y es que, como ya les he dicho antes, la idea de que la geometría guíe a la composición es muy frecuente en los griegos y, por consecuencia, también en el Renacimiento. Si se fijan bien, detrás de cada gran obra renacentista hay una estructura geométrica que ordena a las figuras. Uno de los criterios para conseguir una figura equilibrada era, por ejemplo, acomodarla en un triángulo, pues como les decía antes, es una forma naturalmente equilibrada. La Mona Lisa y muchos otros retratos son ejemplos claros de esto. Pero incluso en composiciones más complejas, el triángulo suele jugar un papel definitivo con respecto a la sensación de equilibrio general que tiene la composición. Y bueno, hemos contrastado dos posibilidades, la de la rigidez simétrica y la de este equilibrio un poco dinámico, que es el que practicaban los renacentistas. Pero vimos también que esto puede ir aún más lejos y optar por el movimiento pleno, como en el discóbolo o el Apolo de Belvedere, o incluso puede irse más allá. Veamos, por ejemplo, esta escultura griega que se llama el Laoconte. Sucedió entre los griegos que después de haberse conseguido este equilibrio dinámico, el movimiento se convirtió en el tema más importante y ahora los escultores se emocionarán haciendo obras llenas de exageraciones y escenas con movimiento más acentuado. Los renacentistas del siglo XV eran más cercanos al equilibrio dinámico, con su contraposto, esta sensación de un movimiento que apenas advierte con iniciarse, pero poco a poco los artistas fueron experimentando con más movimiento. En el siglo XVI los artistas fueron más atrevidos. El mismo Miguel Ángel, en sus obras tardías, va a hacer esculturas con cuerpos retorcidos y en figuras mucho más afectadas. A esto se llamará serpentinata, que es como un contraposto, pero más exagerado en el giro del cuerpo, las piernas hacia un lado, la cadera hacia el otro, el torso gira y la cabeza en sentido opuesto. Hay otros artistas, por ejemplo, el Tintoretto, que ya tenían composiciones sumamente dinámicas del cuerpo humano y a veces muy forzadas. Toda la época del manierismo, después del Renacimiento, utilizó también estas formas. Y así, a lo largo del siglo XVI, pero sobre todo ya iniciado el siglo XVII, los artistas poco a poco van a ir alejándose de este estilo clásico y van a acercarse a otro estilo que pondrá fin al Renacimiento para entrar en una nueva etapa que llamaremos el barroco, llena de esculturas en movimientos violentos y exagerados. Si vemos análisis de las composiciones barrocas, veremos que son una verdadera complicación. El barroco es una etapa maravillosa para el arte y verá surgir a grandes artistas como el escultor Bernini, con sus dioses griegos persiguiendo a las ninfas o los arrebatos místico-eróticos de las santas del catolicismo. Pero esa es una historia que tendrán que revisar ustedes porque nosotros aquí acabamos. Como hemos visto, la historia de los estilos artísticos puede leerse como un movimiento que ante la angustia existencial, frente al caos de la vida, procura el orden. Pero frente al orden rígido, busca la gracia. Cuando se cansa de la moderación, exalta la vitalidad, la vida y su energía. Es un círculo que tiene mucho que ver con nuestros estados emotivos. Nos vemos la próxima y les dejaré un cuestionario. Quizá para resolverlo tendrán que consultar este y el video anterior, pues las respuestas están repartidas entre los dos videos.
Les voy a dejar en los comentarios el enlace a un texto que puede complementar un poco lo que aquí hemos revisado tan escuetamente. Y para cualquier duda, como siempre, nos escribimos. Hasta luego.